Ya estamos conversando, ya estamos en los primeros las primeras aproximaciones con nuestros panelistas que siguieron atentamente ayer el discurso de Gabriel Boric en la cuenta pública. Davor Mimisa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Lunes. María Jara Quemada, de regreso, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos ¿Cómo días. estuvo esa incursión internacional? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, bien trabajada, intensa, Ya. pero muy interesante. ¿Y llegaste de una a escuchar la cuenta Básicamente sí, pública? porque llegué el sábado en la noche tarde, se atrasó el avión, así llegué como a las 11 de la noche, dormí y me desperté en modo cuenta pública. Maté a María Jara Quemada, por supuesto. Davor también le tomó nota y tiene todo. Entonces, quiero partir contigo, Davor, tu primera impresión de lo que ocurrió. Mira, puedo hacer como un pequeño contexto Por supuesto. sobre cómo se ubica esto dentro de todos de sus discursos anteriores. ¿Ya? Mira, el primero, 2022, fue fundacional, aspiracional, exponiendo los ejes de su proyecto de cambios, y a pesar de no tener un congreso con mayorías que sustentan esos proyectos, él argumentó que tenía un mandato, según él, recibido no solamente por las elecciones, sino también por las masivas movilizaciones desde el estallido y por el proceso constitucional que entonces estaba en curso. Es decir, explaya una tesis política sobre cómo entendían el momento histórico, el lugar que ellos tenían en él y el apoyo que tenían desde el pueblo de Chile para avanzar en la dirección que ellos querían. Creyendo que su triunfo en la segunda vuelta era indicativo de ese mandato social y político, tesis que terminó siendo profundamente equivocada. Sabemos ya a esta altura. Y en ese error el gobierno perdió la posibilidad de avanzar en buena parte de su agenda, en poder llevar a un puerto al menos mínimamente satisfactorio el proceso constitucional. El 2023 fue de adaptación a la contingencia, ¿no es cierto? Y de reordenación después de la masacre del primer plebiscito de salida y de la elección de consejeros para el segundo proceso, que fue poco antes de ese discurso. O sea que eso sí que ha sido derrota. Fue el inicio del giro discursivo hacia la priorización de la seguridad, que era desde hacía tiempo la primera preocupación de los chilenos, y desde entonces pareció ser una preocupación relevante del gobierno, y muestra los primeros resultados del gobierno, pero también manifiesta frustración con el Congreso por la demora en aprobar parte de la agenda. En 2024, esto ya fue después del segundo plebiscito de salida, tenía un tono un poco más seguro, asertivo. Él habla sobre los avances, sobre curar heridas, sobre tener un país más pacífico, sin fracturas. Declara que lo más difícil en materia económica ya pasó, rechaza el pesimismo y llama a mirar el futuro con esperanza. Y va enumerando algunos logros legislativos. Este 2025 tiene un carácter más reflexivo, autocrítico, pero firme y pragmático sobre el camino recorrido. Destaca la virtud de la adaptación y la búsqueda de acuerdos como clave para avanzar en un contexto de limitaciones políticas, pero también habla de cómo valorar los logros sin caer en la autocomplacencia, dice él, de reconocer tropiezos y errores sin ser derrotista, de asumir los cambios de timón cuando fue necesario e identificar los desafíos pendientes con decisión, pero sin voluntarismo. Todo esto cito. Y reconoce explícitamente que hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad, dice. El resultado de la elección parlamentaria que dejó con minoría el gobierno no fue suficientemente aquilatado. Y que solo tras el primer plebiscito de salida se entendió la situación. No una pequeña aclaración. Él admite no haber logrado todo lo que quería y que lo que lograron fue sin la profundidad que querían. Pero destacó que una de las virtudes del gobierno fue precisamente la capacidad de ajustar prioridades sin abandonar principios y ensanchar alianzas para tener posibles transformaciones necesarias, destacando la necesidad de como ponderar estas nuevas aspiraciones, dice él, para conseguir avances concretos y tangibles. Voy terminando. Dice que las tensiones del desarrollo pueden ser resueltas para explicar los grandes acuerdos, pensiones, plan nacional de búsqueda, política del litio. Esto es lo que nunca se podría haber hecho desde el miedo, que era como los valores del otro lado, al menos en segunda vuelta anterior. Esto es en definitiva la gobernabilidad, dice, y al final asegura haber dado lo mejor de nosotros y haber tomado decisiones difíciles, siempre priorizando el bien común. Y lo que yo tomo como más notable de todo es que Boric termina reconociendo no solamente errores, sino el error de la tesis política con la que entraron a gobernar. Y eso es mucho más allá de lo que gobiernos anteriores hicieran incluso. Tal vez solamente Piñera II pudo haberse jactado de una tesis política tan inicial tan equivocada como la de este gobierno, pero habiendo tenido ese error, consecuencias también harto más grandes, con el estallido y todo eso, para Chile, nunca reconoció ese error fundamental como sí lo hizo este gobierno. Y yo, de todas las cosas que me puedo quedar, y después podemos seguir conversando, y yo me quedo con esto, como en este reconocimiento del error inicial, que es algo que yo nunca había visto en un gobierno. El error de diagnóstico. Completamente. En el ingreso. María Jara Quemada. Sí, bueno, yo también coincido con ese análisis. Yo creo que hubo una suerte como de mea culpa de ese error diagnóstico, pero también una dosis de pragmatismo y de realismo. Como un poco el decirle a sus bases, no es que nosotros hayamos renunciado, sino que en el fondo navegamos con lo que teníamos y lo que pudimos navegar.
Yo creo que también en una época bastante convulsa para la democracia, yo creo que a mí al menos se me hace destacar el tono democrático y republicano de República, no de Partido Republicano, del presidente. En el fondo, él muchas veces habla constantemente de la importancia de los acuerdos, de lo relevante de los cambios en democracia, del diálogo, hace un reconocimiento a los expresidentes e incluso hace un reconocimiento principalmente al expresidente Piñera. O sea, él habla de lo que fue el manejo de la pandemia por el presidente Piñera, un reconocimiento a cómo lo manejaron y que incluso fue muy mal comprendido en su momento, haciendo como una suerte también de mea culpa de él o de su sector de esa falta de reconocimiento en ese momento. Entonces yo creo que, y lo otro que hablábamos con Davor antes de entrar, que la verdad uno no sé si uno hubiera esperado cuando ganó el presidente Boric que en una cuenta pública destacara y relevara tanto el rol de Carabineros como lo hizo ayer. Entonces yo creo que se notaban mucho los cambios de lo que ha sido gobernar y entender un poco lo que es el presidente de todos y todas las chilenas en estos 4 años, independiente de que igual hubo unos guiños muy importantes a sus bases, creo yo. Habla del estallido social, haciendo la diferencia con el estallido delincuencial. Nuevamente señala él, nosotros nos olvidamos de dónde venimos, de las movilizaciones del 2011, y vuelve a decir que hay que avanzar en el proyecto de eliminación del CAE. Bueno, está también la señal del proyecto de ley de aborto, habla sobre todos los temas de avances en derechos humanos, y yo creo que un anuncio que fue totalmente inesperado, que no se filtró los días previos, que es terminar con Punta Peuco como cárcel especial para personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos. Aunque habría estado en cualquier bingo como de sorpresas posible. Sí, pero al menos no se había filtrado, no fue algo que fue bastante sorpresivo, por así decirlo. Sí. Y creo que además cuando él dice que va a hacer esto, dice siguiendo lo que hizo el presidente Piñera con Cordillera. Claro. En el fondo poco también diciendo, ojo, que la derecha también hizo esto antes, así que no vengan aquí un poco como... Yo creo que le hizo un par de guiños a Piñera. Y le pegó un par de guascazos también. También, pero hizo el reconocimiento al tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y también lo mencionó como uno de los firmantes de esa carta para los 50 años del golpe de Estado. También. Señalando que no tenía dudas que el presidente del Wintamil hubiera firmado estar vivo. Entonces, yo creo que hubo también ciertos bastantes guiños como republicanos y democráticos, creo yo, y al mismo tiempo afirmando lo que era su gobierno. El cierre, de hecho, él dice, ¿ustedes creen que un gobierno como otro gobierno hubiera hecho? Y mencionó como cosas icónicas como el sueldo mínimo, las 40 horas y otros temas, un poco también asentando que no ha sido un gobierno que en el fondo como que ha renunciado a todo lo que lo llevó a estar, pero que hizo lo que pudo hacer con los votos que tenía. Entonces, a mi juicio, yo creo que las cuentas públicas, especialmente del presidente Boric, son un poquito largas, entonces a ratos cuesta como seguirle el hilo, uno se va perdiendo. A veces mezcla muchas cosas micro con cosas más macro, pero raya para la suma, yo creo que muestra un poco el talante del presidente Boric, y yo sí siento, porque algunos dicen que no fue como una cuenta pública que cerraba o que dejaba un legado. Yo creo que en verdad hablar de legado cuando alguien todavía está en el cargo es demasiado difícil. Pero sí, a mí al menos sí me generó la percepción de cierre, y de hecho creo que los anuncios fueron pocos y está bien, porque en un año de gobierno yo creo que ya en donde está la carrera presidencial totalmente desatada y también la parlamentaria, de hecho a partir de octubre yo creo que los parlamentarios ya no los vamos a ver mucho en el Congreso, yo creo que está bien no hacer demasiados anuncios. Y lo otro que yo creo que sí también muestra cómo el gobierno tuvo que adaptarse a la realidad con la que vivía, es que el tema de seguridad ciudadana fue lejos lo más relevante, y con lo que inicia la cuenta pública, que de verdad si uno mira 4 años atrás o 3 años atrás, yo no sé si era lo que muchas personas tenían en el imaginario cuando ganó el gobierno. El frame completo, de hecho, del discurso fue la seguridad. Él habla del concepto de la seguridad y lo hace extensivo como a 3 seguridades, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica y desarrollo sostenible. Y finalmente habla sobre promoción de la democracia y cohesión social. Entonces, como que el tema de la seguridad, él intenta recuperarlo para sí y hacerlo más complejo y entregarle mucho más cuerpo. Tengo un par de preguntas. A ver, ¿ustedes creen, porque uno de los cuestionamientos que se ha repetido desde los opositores, ¿no? Entrevistamos al diputado Francisco Undurraga hace un rato y él decía, le habló a su público, le habló a su 30%, le habló a sus partidarios. ¿Ustedes lo ven así? O sea, yo creo que incluso dijo, y lo hizo pensando en un futuro mandato, después, digamos, cuando pueda volver. No, yo tengo serias dudas de que, a mí no, yo creo que él tiene muchas chances de volver a ser presidente porque nos gustan los expresidentes, cosa de mirar las encuestas, y porque además él es muy joven.
pero yo no creo que él haya estado sentando las bases de su futuro mandato. Quizás está sentando las bases para una continuidad del progresismo, pero no de él personalmente. Yo creo que tuvo de las dos. O sea, yo creo que efectivamente hubo un momento en que él habló a sus bases, pero yo creo que, o sea, como parte él y ese reconocimiento del error de diagnóstico no es hablarle a sus bases. Entonces, yo creo que hay muchos temas en donde él se muestra más como presidente de la República que como presidente de su coalición. De hecho, yo creo que hay cosas que él señala que a parte de la coalición le deben molestar. Hay un tema del reconocimiento a la violación de derechos humanos transversal, que él hace un señalamiento también de eso, que yo en mi cabeza decía, ¿qué estarán haciendo los parlamentarios del Partido Comunista? ¿Estarán aplaudiendo en este momento o no? Bueno, los mostraron. Pero él habla de Venezuela, él habla de Nicaragua, habla, bueno, de El Salvador. Entonces, yo creo que en ese sentido él no necesariamente habla constantemente a sus bases, pero ciertamente hubo guiño a sus bases con ciertas temáticas. Yo creo que logró mezclar eso de hablarle a toda la ciudadanía, obviamente siendo lo que él es. Pues, si no, es obvio que los que son oposición a Boric no van a estar de acuerdo con muchas de las cosas que plantea un gobierno como el de él. Pero también en momentos hacerle guiño a sus bases. Yo sí creo que él habló a sus bases, pero de una manera que distinta, en el sentido de que fue un discurso transformacional hacia sus bases, en el siguiente sentido. Okay. Es que es difícil, yo creo que es muy cierto que es difícil establecer un legado, sobre todo cuando uno no tiene tantas reformas que sean propias, ¿no es cierto? Porque las grandes reformas que tiene fueron muy negociadas, fueron muy distintas a lo que tanto al presidente como a su mundo le hubiera gustado. Y finalmente con lo que queda para poder vestirse es con esta manera misma del acuerdo, ¿no es cierto? De buscar cosas y que sean distintas, y eso terminó siendo una marca. Entonces, al final, esta nueva convicción por el cambio gradual, el cambio negociado, no solo por ser el único camino viable políticamente que tenía, sino que también incluso como valor en sí mismo, y para lograr transformaciones más duraderas y estables. Boric, yo creo que se puso a él, y al menos intenta poner a los suyos, a su propio mundo, ya firmemente dentro de la cancha de la socialdemocracia. Esto creo que, o sea, Boric entró a la presidencia como un presidente impugnador, como un presidente desafiante hacia las élites políticas, como un desafiante con ciertos dejos populistas en ese sentido, y sale como un presidente socialdemócrata. La pregunta está, y por eso es un discurso que yo creo que fue desafiante hacia su propio mundo. La pregunta está si su mundo lo va a seguir en ese camino, o si van a querer volver a su propio redil de identidad para intentar lo mismo un par de años después. Ya, es que ahí lo engancho con la siguiente pregunta que les quiero plantear. Cuando ocurre esto que tú estás describiendo y que tiene que ver con una autocrítica respecto del error de diagnóstico, ¿no? De cómo entraron al gobierno, ¿se asume esto como el reconocimiento de una derrota? Porque el discurso de ayer no es un discurso victorioso. No es para decir nosotros logramos, no. Tampoco a mí me sonó tan como de derrota, pese a todo esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que busca ahí? Entonces, ¿dónde se instala esto? O sea, de hecho, yo creo que en algunas partes fue más autocomplaciente que autoflagelante el discurso. O sea, para mí no fue como una Tuvo derrota de eso para también, nada. sí. Pero yo sí creo que efectivamente demuestra un cambio importante del presidente. O sea, de hecho, por ejemplo, le sacó mucho lustre al acuerdo de reforma de pensiones, que se aleja mucho ese acuerdo de lo que alguna vez incluso el Frente Amplio votó en la reforma de Piñera, que en algunos temas probablemente se alineaba más con lo que ellos piensan que es lo que terminó siendo la reforma de pensiones. Entonces, efectivamente, yo siento que él como que remarcó mucho la necesidad de una democracia, de hacer los cambios, de negociar, de acordar, de discutir, de deliberar. De hecho, en algún minuto dijo, la reforma de pensiones que aquí aprobamos todos. Bueno, casi todos. Y ahí, en el fondo, también le hace guiños al Congreso, un poco como diciendo, como lo hicimos juntos. No fue un éxito solo de mi gobierno. Entonces yo creo que efectivamente muestra ese cambio. Yo creo que, por ejemplo, no sé, como a mí no me gusta mucho el término woke, porque creo que engloba demasiadas cosas que no necesariamente están ahí, pero no siempre se usa bien, ¿no? Lo identitario, pero como para cualquier no, y yo cosa. creo que la extrema derecha también es súper identitaria, entonces me parece como un poco contradictorio, pero bueno. Yo creo que, por ejemplo, no fue una cuenta pública con tanto guiño a lo que se le llama el mundo identitario. Yo creo que fue una cuenta pública mucho más como yendo hacia temas como más generales de la ciudadanía. Habló mucho, por ejemplo, del tema económico también, que también uno habría dicho primer año va a ser algo que va a ser relevante. O sea, habló mucho de cómo habían recibido el país y cómo estaba hoy en día, reivindicó un poco ese éxito económico de acuerdo a lo que él estima. Entonces, a mí me dio la idea que fue una cuenta
que refleja mucho a lo que es el presidente Boric hoy en día, el año 2025, post casi 4 años de gobierno. Y como le dijo el exministro Osa cuando le dijo esa guitarra, de otra cosa con guitarra, y de ver el realismo de lo que implica gobernar un estado complejo, con mucha... bueno, y tener que cambiar el rumbo por la contingencia y por un proceso constitucional fallido, etcétera. Y yo creo que eso lo reflejaba bastante. Y creo también mucho lo que dice Davor. O sea, si quizás vamos a hablar del legado del presidente y lo que va a ser el presidente en el futuro, yo sí creo que el presidente está marcando el giro de timón hacia más cercanía con la socialdemocracia. De hecho, más allá, Sí. el gran logro del gobierno es la reforma de pensiones. Eso creo que es bastante claro y el discurso así también lo reflejó. ¿Alguien cree aquí que esa reforma de pensiones, si hubiera sido presentada en el gobierno de Bachelet o en el gobierno de Piñera, el Frente Amplio hubiera votado a favor de ella? Bueno, si votaron en contra de la reforma de pensiones de Bachelet, que tenía otros temas de lo que... O sea, temas como mucho más alineados con su sector, Así es. que lo que es la reforma de pensiones que se aprobó en este gobierno. Exactamente, o sea, el principal logro del gobierno del Frente Amplio fue algo que ellos habrían votado en contra en cualquier otro contexto. Ahora, eso creo que lo dice todo. ¿Qué efectos ven ustedes que puede tener esto en términos concretos? Hay una elección. ¿Se traduce esto en voto? O sea, a ver, estoy planteándolo de la siguiente manera. La oposición dice, mire, este discurso no tiene mucho efecto, no sirvió para nada, y hay una serie de medidas que tampoco lo van a tener, que son más bien simbólicas, porque está esta idea que ahora viene el cambio y que la ciudadanía está en la disposición de, bueno, marcar ese cambio muy, muy, muy radicalmente, eventualmente. Pero todo esto que señala el presidente Boric, que es de lo que se hizo dentro de las posibilidades, estos reconocimientos, reforma de pensiones y una serie de otras cosas, ¿creen ustedes que va a tener algún efecto? ¿Cómo lo aprecia la ciudadanía finalmente? Porque puede haber una valoración, sí, qué bueno que se logró el acuerdo, pero en lo concreto, Sí. ¿cómo se expresa? La ciudadanía, yo creo que valora positivamente estos discursos, en particular los discursos de Boric. Ajá. Creo que son es el presidente que más capital político ha logrado obtener de estos discursos, al menos por un rato. El problema es que es un capital muy breve. Dura como un par de semanas Sí. y después las cosas vuelven a la normalidad, la gente se olvida de todo esto. Pero en general los discursos han logrado aumentar la aprobación del presidente, eso le entrega un poquito más de capital político para poder hacer algo. Debería hacer cuenta pública todos los meses. Claro, No, por favor, no tomemos idea de países Digo, de la no, región. pensando él. digamos, Con la para sabatina. su beneficio. Claro, ahí, Claudio Chamba hace una todos los días en la mañana. No, por favor. Tiene una superaprobación, ¿eh? Lo que sí. Ojo. Total. lo Y eso que- que ayer hubo como un 87% de abstención. Sí, eso Ya. es un temazo. En la elección de los jueces. En la elección de los jueces. Eso, un Tremendo. temazo, ya, ok. Lo que yo diría es que el discurso sí yo creo que tiró ciertas líneas que el mundo del presidente, el oficialismo en general, podría tomar como propias, y eso sí podría tener efecto en el siguiente sentido, en que no hacen abandono como de banderas, como que parte hablando del estallido social, por ejemplo, sobre la condena de la violencia, la condena de la represión del Estado, disputando así como la idea del estallido delictual, ¿no es cierto? Y la violencia, como que rompe, intenta meterse en ese discurso que se ha instalado sobre el estallido delictual e intenta decir, no. Nuestra interpretación es distinta y estamos acá en la cancha intentando disputar la interpretación cognitiva sobre qué es lo que pasó. Claro. Lo mismo y trayendo también de vuelta como el relato sobre el reclamo popular contra los abusos, que es algo que está pendiente. También tratando como de tomar la bandera de la seguridad, diciendo que no se puede criticar el crimen organizado en la mañana y votar en contra de levantar el secreto bancario en la tarde. Para disputarle el tema de la seguridad también a la oposición. O también cuando dice menos armas es más seguridad, ¿no es cierto? Y destaca la baja de la violencia en la Araucanía, baja de inmigración, ataca contra la inmigración descontrolada, diciendo que fue de los malos legados del gobierno anterior. Que ahora sí no se lograron resolver, al menos están en parte contenido. Entonces lo que intenta es, en parte, volver a disputar ciertas banderas que yo creo que el oficialismo entero tenía un poquito botadas, porque se sentían como derrotados como en la lucha cultural y como en la lucha como de las narrativas, de los sentidos a nivel como popular en ese tipo de temáticas. Y por lo mismo, y también en temas como economía, como desempleo, intenta encontrar ciertos como gaps, algunos lugares temáticos donde
la realidad no es tan mala como el relato instalado. Por ejemplo, en desempleo, ¿no es cierto? Claro. Y el relato instalado en muchos temas es bastante más negativo que la realidad que tenemos hoy en Chile hoy día. Entonces, intenta encontrar esos espacios y poder disputar y poder entrar a disputar nuevamente esta como multidimensional batalla cultural que es algo de día a día y que es algo que es muy importante en las campañas, porque todas las campañas están intentando también disputar. Ahora, este oficialismo ha sido particularmente incompetente en disputar este tipo de banderas en contra de la oposición. La oposición en general ha ganado estas disputas. Y por lo mismo sería interesante ver si es que el gobierno va a tener un rol un poco más activo en poder al menos marcar el paso y marcar dirección sobre qué tipo de lenguaje y qué tipo de acciones hay que hacer para volver a retomar este tipo de luchas. María Jarquemada, ¿crees que va a haber algún efecto a partir de lo que se percibe como algo que le viene bien al presidente hacer un discurso como el de ayer? A ver, yo creo que efectivamente a él le viene bien, pero yo ¿Pero no en sé si esto términos es electorales? traspasable en el término electorales. Porque además hay una disputa dentro del mismo sector del oficialismo. En el fondo no es que hoy en día tengamos ya a un o a una sucesora del presidente para las elecciones, sino que tenemos a varios y que todos tienen algo cercano a él. Pues, o sea, candidato A era muy cercano al presidente, fue su ministra del Interior, fue su mano derecha, pero Gonzalo Vinter es el que representa a su partido político y también es cercano a él, y la ministra Jara también, y fue la que lo ayudó con reformas relevantes como la de pensiones y la de las 40 horas. Entonces, yo creo que es difícil que se traspase a una persona o al sector completo. Pero yo sí creo también que sentó como las bases de ciertos temas que vuelvo a señalar que creo que no son identitarios y que van un poco como al corazón de la socialdemocracia. O sea, por ejemplo, plantear una reforma a los subsidios que fomenten la contratación de mujeres, por ejemplo. Sí. El tema de Salacuna, que, o sea, de verdad que si lo sacan sería como un éxito porque ya llevamos más de una década discutiendo esto y es un tema súper relevante. Con el empleo. Y tiene un impacto tremendo también en la contratación de las mujeres. Lógicamente. Yo creo que se le dio poco bombo, pero yo creo que es un temazo y me alegro que lo haya puesto, que es el de la fertilización asistida. O sea, en un país donde se está discutiendo de qué va a pasar con el envejecimiento de la población y donde tenemos unas cifras mundiales de los países que más ha decaído los nacimientos, el tema de la fertilización asistida yo creo que es un gran tema. Yo creo que el tema de la ampliación del metro también, o sea, eso es un exitazo en este país. Yo creo que es que sea con un poquito de rencor de las regiones, sí. Sí, pero yo creo que es un exitazo. Y otro tema relevante, el tema de la inteligencia artificial, tratar de poner a Chile como foco en América Latina junto con Brasil en el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces yo creo que igual sienta algo las bases de lo que podría ser un posible como banderas que levante en el fondo los que lo continuarán, pero yo la verdad es que creo que es más capital político, como dice Davor, en corto plazo personal, más que transferible en temas electorales. Y hay también un par de como agendas que plantea que son interesantes para lo que viene, algunas que son salud a la bandera, o si uno quiere ser más optimista, proyectos para un futuro donde sí sean posibles, como insistir en la negociación sindical ramal o la ley de aborto, pero sí cosas que sí pueden tomar cierto peso en la discusión parlamentaria en los próximos meses. Como la unificación de subsidios para empleo entre mujeres y jóvenes, acelerar la descarbonización, el proyecto que anunció que cambia requisitos para constituir partidos, que sería una especie de plan B ante la posible caída de la reforma política, y reimpulsar la agenda de probidad y transparencia. Ahí cuando mencionó eso fue pobre a mi juicio. Cuando mencionó la Comisión Jarquemada, como que todo que ahí dijimos drink. Donde aplaudimos. Que ahí me llegaron muchos corazones en ese momento. Muy bien. Entonces, como que dijo sobre reimpulsar agenda sobre servicio de auditoría interna de gobierno, sobre regulación de lobbying, integridad municipal, transparencia 2.0, beneficiarios finales. Y ahí yo creo que hay algo, sobre todo porque la contingencia está empujando el tema. Entonces hay una oportunidad política para poder avanzar ciertas cosas. Pero ahí fíjate que a pesar de que yo me sentí muy, muy emocionada, obviamente, y me llegaron CHI y todas esas cosas por interno, yo creo que para hacer algo que está muy en la contingencia, en el fondo fue poco central y además no anunció ninguna urgencia, porque la mayoría de esos proyectos de ley, salvo el de lobby, están sin urgencia. Entonces llamó al Congreso a que avanzaran, pero tampoco el Ejecutivo estaba dispuesto como a apoyarlos más. Entonces, bueno, yo también obviamente tengo un sesgo pro esos temas, entonces le pongo más relevancia quizás de la que mucha gente le pondría. Sí, pero si había un momento para hacerlo. Pero creo que en el fondo no hubo anuncios en eso, sino que hubo como, hemos hecho esto y Congreso ayúdenos, pero tampoco le vamos a dar más urgencia de la que tiene hoy en día. Ya, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque hay mucho más que podríamos hablar sobre toda la mañana. Claro, tiene mucho alcance, muchos elementos, en fin. Especialmente un discurso de más de 2 horas. Lo de Punta Peuco, bueno, lo mencionaste tú, Davor, pero
¿Es más simbólico que concreto? ¿O? Tiene componentes concretos y creo que en este momento, sobre todo cuando hablamos de problemas carcelarios más generales, tiene espacio, Sí. como que tiene espacio para que sea realidad, pero probablemente va a ser menos que lo que a muchos les hubiera gustado. O sea, no va a ser arrancar a estas personas y llevarlas como a Colina 1, sino va a ser más bien incluir a ciertas personas adicionales dentro de la cárcel. Es que esta media no tiene espacio, habría que ampliarla, parece, aparentemente. Claro. No tiene mucho... Pero ninguno tiene espacio, la verdad. Entonces, bueno, es una realidad, como claro. que- Pero era una crítica grande que su gobierno tenía. O sea, Sí, pues. algo que le sacaban en cuenta era Siempre. cómo Piñera pudo cerrar el Centro Exacto. Penal Cordillera y nosotros Exacto. no estamos haciendo algo similar. Ahí está como la explicación también Sí. de por qué lo hace también en esta última oportunidad que tiene para anunciarlo. Ya, muchísimas gracias como siempre. Tendremos tiempo porque seguramente cada uno de estos temas sectorialmente se va a ir desgranando, ¿no? Se van a ir bajando, así que Probablemente. vamos a volver a hablar de algunas de estas cosas. Muchísimas gracias, que tengan una estupenda semana. Igualmente, que estén muy bien. Muchas Son las gracias, igual. 8:57.